Nos quedamos con la información, una casualidad fatal, claro, y es que ayer hacía 32 años que se había desarrollado el último gran sismo en Ciudad de México. Dejó el saldo de 9.500 muertos, esto fue en 1985. Y ayer, justo a 32 años, un 19 de septiembre, una vez más se movió el suelo, y bastante en México. 7,1 grados en la escala de Richter, y ya vamos contando cerca de 220 muertos. Además, también en esto de las casualidades, encontramos que hacía poco más de 10 días se había producido otro terremoto muy importante en México que dejó un saldo de más de 90 personas muertas, e inclusive también como mendocinos podemos marcar que hace 32 años también teníamos quizá uno de los últimos terremotos más importantes en nuestra provincia, en enero del año 1985, pero en esto de encontrar algunas relaciones con este fenómeno vale la pena también destacarlo. Pero claro, nos convoca en este momento lo que fue el terremoto del día de ayer, más precisamente este martes, pasadas las 13, en México se desató este movimiento telúrico que se vivió realmente de manera muy catastrófica, teniendo en cuenta que, por ejemplo, era 1 grado menos en la escala de Richter del pasado 7 de septiembre. Claro, sin embargo, el tema de la profundidad del epicentro habría sido el detonante de la destrucción. 57 kilómetros de profundidad en el estado de Morelos. Fue entre Morelos y Puebla, y fue 2 horas después de efectuarse un simulacro conmemorativo del poderoso temblor de allá del 85. Quizás ahora los cuestionamientos tienen que ver con una alarma que se habría o se tendría que haber despertado cuando apenas se siente un movimiento telúrico o cuando ya se sabe que puede haber una actividad de este tipo. Sin embargo, la alarma sonó ya cuando estaba el terremoto en actividad. Lo cierto es que los rescatistas siguen trabajando en la zona. Hay cerca de 40 edificios derrumbados. Por ejemplo, el caso de una escuela, que quizás es el que más nos toca, y cerca de 20 niños que fallecieron, perdieron la vida. Claro, por supuesto que la gente, los ciudadanos de a pie, también se ponen en el papel de rescatistas, abajo de los escombros, encontrando a la gente, pidiendo silencio para ver si se escucha algún grito o la palabra de alguien, justamente para poder levantar los escombros y seguir sacando a gente con vida. Pidiendo además las autoridades que la gente no fumara, y es que existía fuga de gas, y a partir de ello el inconveniente y la explosión que se podía producir si es que esta sustancia entraba en contacto con el fuego de un cigarrillo, por ejemplo. Además, millones de personas, más de 4 millones de personas sin luz quedaron momentáneamente en el día de ayer, y a partir de ello también el problema que esto significa para esos minutos, esos instantes posteriores al sismo que se desató por 1 minuto y quizá más de 60 segundos también, lo cual está claro, en ese momento parece un tiempo demasiado, y superar ese minuto que finalmente contabilizó esta catástrofe. Por otro lado, el presidente Enrique Peña Nieto se dirigía hacia la zona del último sismo donde había tenido epicentro para llevar calma, para llevar anuncios al respecto. Bueno, tuvo que volver hacia México DF al tomar contacto con esta noticia. Bueno, también una situación un tanto paradójica en torno a todo esto. Inclusive aplaudía a la gente cuando los rescatistas y también los civiles convertidos en rescatistas lograban dar con una persona con vida entre los escombros, e inclusive tal era la necesidad de encontrar gente y seres vivos en general, que hasta cuando vieron con perros rescatados entre los escombros se despertó cierta algarabía, quizá encontrando la esperanza de que no sea tan destructivo este terremoto. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por supuesto, suspendió todas las operaciones para revisar la infraestructura. Sin embargo, se informó que las pistas no presentaban daños, aunque había 180 vuelos, claro, afectados y suspendidos por el terremoto. Los servicios que tienen que ver con la electricidad, que tienen que ver con el gas, con la telefonía celular, se vieron suspendidos. No así Internet, quizás lo que más llamó la atención. La gente se pudo comunicar a través de las redes de Internet para advertir que estaban en buen estado de salud. Muchos argentinos que también lo hicieron a través de las redes sociales. El propio presidente Mauricio Macri y su comitiva, claro, el gabinete completo del gobierno nacional, que anunciaba a través de redes sociales
la solidaridad, igual que lo hicieron muchísimos famosos, mucha gente del mundo entero que se solidariza con México, que a nada más algunos días de haber sufrido ya otro terremoto en otro sector de ese país, pero claro, por supuesto que ahora en la Ciudad de México los daños, los heridos y los muertos son más considerando la densidad poblacional que allí existe. Muchos habitantes que tuvieron también la idea de filmar y de esta manera quedó mayormente documentado el durante de este terremoto, no así las imágenes que tenemos, que son quizá de algunos instantes posteriores, pero recién veíamos también esto de, por ahí uno piensa, ¿qué hago yo en ese momento? Bueno, muchos mantienen la calma y filman. Está claro que seguramente no será lo más recomendable, pero termina siendo de beneficio para los medios de comunicación y para transmitir el momento, qué es lo que se vive en esta situación. Quizá como mendocinos, claro, también viviendo en zonas sísmicas, estamos un poco más familiarizados con todo esto, pero sobre todo los de México, porque allí en la unión de las placas de Cocos y la placa norteamericana es en donde, por ejemplo, en el último año se registraron más de 14.000 movimientos sísmicos. Claro, ninguno con el grado y la magnitud en la escala de Richter para percibirlos, pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento podía ocurrir por la zona en donde está emplazado o ubicado el territorio mexicano. Claro, y es que se encuentra justamente en un lugar a donde están en contacto 5 placas tectónicas. Y como decías, las estadísticas hablan por sí solas. Solo en el 2016 el Sistema Sismológico Nacional registró 15.400 sismos. Ahora, por supuesto, que queda todo el trabajo de emergencia, de rescatar a las víctimas y de las réplicas. Recordemos que en el último terremoto del 7 de septiembre, las réplicas llegaron a tener hasta 6 grados en la escala de Richter. Uno se puede imaginar que no va a ser la excepción. Bueno, las imágenes que vemos, ¿no?, que son caseras, que son obtenidas de los celulares de los propios ciudadanos, y vemos cómo se derrumban literalmente los edificios. Poco queda por hacer para aquellas personas que estaban allí adentro. De hecho, muchos relatos y testimonios de mexicanos que advertían que no sabían qué hacer, que muchos se tiraron al piso, que se alejaron de los árboles. Claro, es que en ese caso ni los parques ni las plazas tampoco son seguras.